Bueno, vamos a empezar. Primero, el otro día me comentó una compañera que les habían dicho que no se podía tomar parciales todavía. Y entonces, en realidad está esta disposición de la facultad, no la están viendo, pero es una disposición de la Facultad de Naturales del 9 de abril. Bueno, capaz que ustedes ya la vieron. Entonces se continúa con el dictado de contenidos virtualmente. Suspender la toma de exámenes parciales, dice, hasta tanto la institución elabore el marco normativo correspondiente a la evaluación bajo la modalidad virtual. Adecuar el cronograma. Ahí la verdad que no se entiende qué significa eso, porque suponen que va a haber una reintegración a las tareas como en un mediano plazo, y la verdad que yo no creo que cuando termine ahora la cuarentena volvamos a tener clases presenciales, entonces no entiendo. Y registrar a los estudiantes que tienen dificultades para el acceso, que en realidad para mí sería para aquellos que directamente no tienen ningún acceso a la modalidad virtual, para que después se reintegren cuando pase esta situación. Y esas entonces son básicamente las disposiciones. Pero bueno, la que nos interesaba sobre todo ahora es esto de que no se toman exámenes parciales. Y claro, lo que pasa es que dice hasta que la institución elabore un marco normativo. Esto es del 9. No sé si en facultad están elaborando el marco normativo o qué. Entonces yo por ahora voy a mantener la fecha del 29 como fecha de parcial, pero bueno, si no hay una normativa hasta ese día, entonces no lo vamos a tomar. Yo no entiendo qué aporta esto de no tomar exámenes parciales, porque para mí es importante tomarles el examen, porque primero que es una instancia individual sería, o supongo yo que lo tomaríamos así. Entonces, para tener como una nota más específica sobre cada uno de ustedes, eso por un lado, para eso serviría el parcial, pero en realidad sobre todo para ustedes, porque muchos recién están empezando la universidad, entonces para mí es importante que ustedes practiquen, que tengan la experiencia de que es una evaluación en la universidad. Por eso, no es para bochar a todo el mundo, no es para hacérselas pasar mal a ustedes, ni nada. Es otra forma que tiene la universidad de enseñar cosas. Ustedes para el parcial se supone que van a estudiar, ustedes también tienen que aprender a cómo se estudia para un parcial. Y una vez que se lo tomamos, ahí ustedes aprenden a ver si estudiaron o no lo suficiente, por ejemplo. Después, el parcial en sí mismo tiene como otras características distintas al práctico, entonces también es encontrarse con eso. Estudiar para el parcial les permite estudiar una parte, por eso se llama parcial, porque es una parte del programa. Si lo tenemos al parcial sería sobre las 3 primeras unidades, entonces es
un momento donde ustedes sistematizan toda esa información, estudian ese pedazo de la materia, que en este caso sería un poco como la mitad, y se entrenan para responder sobre eso. Y eso a mí, todas las veces que yo lo hice, a veces me acuerdo mucho más del parcial que me tomó una materia que de todos los días de cursada que habré tenido. Y además, rendir un pedazo de la materia después me permite a mí, cuando tenga que rendir el final, si es que tengo que rendir el final, ya tener un camino hecho de haber estudiado ya una parte de la materia y tenerla más o menos. Entonces, por eso el examen parcial implica muchas cosas que la modalidad virtual no tiene nada que ver con eso. Como la virtualidad no les impide nada de lo que estoy diciendo. Nosotros además, sobre todo en la segunda, en Sociología 2, que es de cuarto año, nosotros tenemos menos días de clases con los estudiantes de cuarto año. Entonces, y además muchos vienen de otros pueblos de alrededor y demás, entonces es como semipresencial esa materia. Entonces nosotros estamos acostumbrados en esa otra materia de enfermería a tomar exámenes por el aula virtual. Y la verdad que no, para mí no hay mucha diferencia. Lo que hacíamos era dar una actividad, o sea, las consignas del parcial, dar unas horas, yo se los expliqué, dar unas horas para responderlo, lo envían como enviaron los prácticos y eso es todo, no es muy distinto. Bueno, por supuesto que durante el parcial no estamos conectados, o no lo estábamos en general, entonces si tienen alguna duda durante el parcial no se la vamos a poder responder, pero no es mucho, no sé. Así que bueno, en realidad parecería que no vamos a tener el parcial. Yo no entiendo bien por qué no le encuentro mucho sentido. O sea, siento que es más perjudicial para ustedes no tenerlo. Y que después entonces, al final de la cursada, ¿qué hacemos? Yo les tomo un examen final con todo lo que vimos en la materia. Me parece que sería mucho más difícil. Sobre todo si ustedes no tuvieron esa modalidad antes. No entiendo bien. O no sé, o no sé. O el plan es que después los van a probar a todos y entonces todo lo que estuvimos haciendo es medio, no sé, matar el tiempo. Me parece bastante extraño. Así que bueno, así es la cosa. Los estoy leyendo, sí, acá, bueno, preguntan si alguien está grabando la clase y acá hay una compañera que está grabando. Igual, el que pueda grabar, que la grabe por las dudas, porque siempre no confíen en el celu de una sola persona, porque estas cosas vieron que a veces andan y a veces no. Estela me quiere preguntar a qué se refiere con trabajadores parados, que supongo que es algo que apareció en el texto de Giddens. Como es un Giddens, yo ya les dije varias veces que es un sociólogo inglés. Entonces, ese manual que tienen ustedes, en realidad, originalmente está todo escrito en inglés y está traducido al español. Y muchas veces las traducciones de muchos textos en inglés o francés o en idiomas que no sean el español están traducidos en España, en el país. Entonces tiene algunas expresiones que a nosotros nos resultan ajenas, nos resultan raras. Y una es parados, por ejemplo.
Y parados significa simplemente desocupados. Es eso, es lo que nosotros llamamos desocupación. Eh, por eso cuando ellos en España dicen están de paro, no es que están de huelga, sino que están desempleados. Así le llaman en España. Y es cierto que ese texto varias veces capaz que hable de trabajadores parados y se refiere a eso. Claro, Noelia dice que no les ayuda a ustedes no poder hacer los parciales. Claro, no sé, la verdad que no sé, porque no hay como una decisión clara. Para mí es clave esto de que los que no tienen acceso a internet ni a nada o tienen mucha dificultad con esto, yo ya cuento con que esa gente quedó afuera de la cursada, pero que se va a tener en cuenta algún régimen para que después cuando retomemos la presencialidad que puedan seguir estudiando. Pero listo, o sea, ¿qué vamos a inventar? Y con la gente que, como ustedes, que tienen acceso a internet, yo trato de trabajar más o menos como estábamos, como hubiese trabajado normalmente, dentro de lo que se pueda. Hasta el momento creo que venimos trabajando bien. Es complicada la comunicación, pero también les digo que es complicada la comunicación si nos viésemos en vivo, porque ustedes son muchos, nosotros somos muy pocos. En realidad, nosotros deberíamos ser, para la cantidad de alumnos que son ustedes, deberíamos ser 4 por lo menos. Entonces corregiríamos más rápido, entonces atenderíamos a sus dudas como más rápido. Pero bueno, esto es así y hacemos lo que podemos. Claro. Katy dice que es posible que hayan suspendido los parciales porque hay cátedras que no dictan clases virtuales. Claro, que hay gente que no se actualizó mucho con esto de la virtualidad. Pero, bueno, no sé, no entiendo yo igual cómo un profesor universitario a esta altura no maneja, no le digo Instagram, pero algo. Por lo menos el aula virtual tiene que estar, no sé. Pero además por eso no entiendo qué es... no me pareció recibir solicitudes de seguimiento. Priscila dice que tiene un comentario sobre la corrección del primer práctico.
el punto 3, ¿no? Caracterizar siguiendo a Giddens a las clases alta, media, obrera, infraclase. Creo que no es muy complicado. Lo único que traten de que no sea muy extenso el punto y tampoco que sea muy corto. Leen con sus propias palabras y lo ponen ahí 3 oraciones para la clase alta, 3 para la clase media, 3 para la clase obrera y 3 para infraclase. ¿Sí? 3 oraciones. No una, nunca una sola oración. Y tampoco copien y peguen y me ponen un párrafo entero por cada una, como yo estoy haciendo una especie de lista, como esas cualidades que la distinguen de las otras clases. Eso es lo importante. No pongan ejemplos, no agreguen información. Pongan 3 oraciones sobre, por eso les digo, no pongan una sola oración donde la clase alta es esto, sino que pongan a ver, yo creo que vamos a... Estela pregunta por la pobreza absoluta y relativa. Eh, pero no nos vamos a detener en eso. Y ahí respondo más directamente sobre el práctico. Ahora me gustaría darles el teórico, entre comillas. Así que guardar esa consulta para el lunes, Estela, sobre la pobreza absoluta y relativa. El punto 5.
Preguntar a la jefa de departamento, pero pero la verdad que no sería como, no sé, yo no quiero meterme en problemas. Si la facultad dice que se suspende la toma de exámenes parciales, por más que a mí me parezca a la jefa de departamento, y si no hablamos con la secretaria académica y qué sé yo, y yo le digo esto que yo pienso. Porque bueno, también yo capaz que estoy equivocado y hay algo en lo que no estoy pensando, no sé. En base a lo que se escribió acá, para mí no tiene mucho sentido esto, pero bueno. Entonces, el punto 3 ya... Es probable que vos no sepas qué es la ética del cuidado. Entonces tengo que explicar eso sí o sí. Porque una clave para producir respuestas, para estudiar, para todo, es que yo tengo que saber de qué estoy hablando. Si yo uso la palabra ética, tengo que saber qué estoy diciendo. Si uso la palabra, no sé, un proceso sociopolítico, tengo que saber si qué estoy... Que van a haber algunas palabras que yo no sepa, bueno, trato de avanzar, pero no hay nada mejor que ir buscando las palabras, y más ahora que está Google, que introducís la palabra y tenés ahí ya la respuesta. Antes había que agarrar unos libros, buscar en un índice, era más complicado, chicos, ahora es muy simple eso. Y además, si no vamos a tener parcial, más tiempo hay todavía. Eh, Así que perdonen, pero voy a voy a empezar con la clase. Y después de última, si hay otra cosa más, me preguntan. ¿Sí? Fíjense. O me faltó poner algo que sí estaba en el texto y yo no puse acá en la filmina. Lo voy a poner más grande. Entonces,
A ver, esperen, voy a sacar esta música. Están más arriba son muy poquitos, como la punta de una pirámide, y los que están abajo son muchos. Los que están más abajo son muchos. Esa es generalmente la distribución de la riqueza en las sociedades. Y esa distribución desigual de la riqueza crea estas distintas clases sociales. ¿Sí? Básicamente es eso. Una distribución desigual de la riqueza que es histórica, que existe hace mucho tiempo, pero que no por eso es natural. No es que los humanos siempre vivieron de esa manera. Esto empezó a pasar una vez que empezó la historia, una vez que eh, se creó el Estado. Cuando se creó el Estado, se creó la desigualdad. Bien, entonces les decía que esta clase alta, ese 1% significa el porcentaje así a grandes rasgos que suele tener en los países, pero también en el mundo. Representan pobres de la tierra. Ese es el nivel de desigualdad. Para juntar la plata que tienen esas 26 personas más ricas, hay que juntar 3.800 millones de pobres para que eso sea equivalente a los ingresos que tienen. Entonces les decía que están muy representados, que tienen muchas figuras que están presentes en la televisión, en la industria, en las finanzas, en la política, ¿sí? En la educación, en el arte y en los inmuebles. Ocupan la mayor... todos los espacios de poder generalmente terminan siendo ocupados por estas personas más ricas. Y sobre todo los de decisión global a veces o los de decisión en un país. Por ciento de los 80. Más adelante vamos a ver un gráfico donde se observa un poco más esto de cómo esta clase alta eh, está haciéndose cada vez más rica, pero no es que se amplía ese 1%. Esa clase es cada vez más rica, lo cual implica que todas las demás sean cada vez más pobres. Y nos habíamos quedado acá, era lo último. Acá este número de nuevo del 35% en la clase media es un estimativo, es lo que más o menos representa la clase media en términos de población. En los países más o menos desarrollados, no necesariamente el nuestro, pero bueno, en el nuestro se supondría que más o menos se sostiene ese porcentaje. En los países pobres no hay clase media prácticamente o es muy reducida. Entonces, esa clase media a su vez se divide en una clase media alta y una clase media baja.
La clase alta sería la mitad de ese 35, por eso les pongo un 20, no se fíen en estos números porque son simplemente estimativos, no son datos duros. No es que el 20% de los argentinos, no, es como para que tengan una idea de cómo se divide la torta social. Decisiones de dirección estatal, el ministro, el director, el secretario, todos esos roles que tienen los o concejales, todos esos son roles directivos. O profesionales, ¿sí? Profesionales, supongamos doctores en distintas ramas de las ciencias y el saber. Eh, y que políticamente solían ser progresistas estos. En cambio, los que están más relacionados al comercio, a, eh, a la producción, tienden a ser más de derecha políticamente. Eh, bien. Y la clase media baja serían simplemente los empleados, los oficinistas, privados o públicos, que decíamos también que se les llamaba trabajadores de cuello blanco, eh, empleados de comercio, y sobre todo está esta cuestión de que son trabajadores no manuales. No son profesionales universitarios necesariamente, pero no hacen trabajos manuales. Esa es una característica fundamental de la clase media baja y de la alta y de la más alta también, ¿sí? Pero en este caso ellos están muy cerca de la clase obrera, están ahí nomás. Entonces la característica fundamental de esta clase baja es que si bien reciben salarios más o menos, se habla de la clase media aspiracional, que ideológicamente tiende a pensarse más arriba de lo que en realidad está en la escala social. Y la clase obrera, esto no lo habíamos visto, representaría otro 35% aproximadamente. Y entonces acá sí son los trabajadores de los oficios manuales, todo lo que implique fuerza más bien física. Eh, entonces por eso los movimientos obreros tradicionalmente son bastante de varones. Son todos trabajos manuales. Por ejemplo, la costura, por ejemplo, el armado de la fábrica de cigarrillos suele trabajar con mujeres porque implica un trabajo más fino. Todos los que son trabajos finos tienen que ir para las mujeres y estos que son más brutos como el de que implica hacer mucha fuerza o resistir el golpe de un caño, terminan siendo para los varones. Las mujeres también están bastante presentes en las industrias alimenticias, eh, en, el, en, en el procesamiento del pescado, por ejemplo, en una pesquera o en el empaquetamiento de
Porque tradicionalmente como que la clase obrera serían esos proletarios de los que hablaba Marx. Son esos trabajadores específicamente, trabajadores que surgieron a partir del capitalismo, porque trabajan con máquinas y las máquinas son el producto de la revolución industrial. Entonces son el sujeto típico de este sistema capitalista. Que por el otro lado estaban los burgueses, ¿no? Que son los dueños de todas estas cosas. No sé qué les iba a decir con esto. Claro, que en esta clase obrera entonces está más relacionada con lo industrial, con esto cosa moderna de la maquinaria. Pero a veces se suele dejar de lado al trabajo en el campo, a los que siguen siendo más o menos campesinos o vinculados a los trabajos agropecuarios, eh, que también estarían acá, ¿no es cierto? Los peones de campo, todo eso son de la clase obrera. Y esto que les decía del cuello azul, a diferencia de los otros que eran de cuello blanco, que no es tan importante, pero para que entiendan esa expresión. Em, las diferencias dependen del grado de cualificación, entonces vamos a tener algunos de trabajadores que no tengan el primario completo, por ejemplo, y otros que sí tengan, que tengan por oficio la carpintería, aunque capaz que no tengan un certificado de carpintero, pero sí tienen esa calificación. Eh, o incluso pueden llegar a tener una tecnicatura o algo. Eh, pero mientras continúen haciendo trabajos manuales, van a ser de la clase obrera. Si un técnico de pronto pasa a ser, que esto pasa en los escalafones del petróleo, alguien que entró a boca de pozo como y con una tecnicatura o con haberse recibido del Janfunes o de la ENET, tienen el título de técnicos. Entonces, en el tiempo de trabajo, algunos que pertenecen a la clase obrera hacen changas. Esto de las changas sería que dentro de la estadística se le llama subocupación. No todas las personas que hacen changas son subocupados, pero me quiero referir a esto de la subocupación, que es, tienen un trabajo que va y viene, que depende de si alguien necesita un trabajo en una casa y por ahí una semana completa tiene trabajo todos los días, además que va 8 horas, cumple toda esa semana por día, pero a la otra semana no tiene trabajo, no consiguió enganchar otro trabajo. Y después la otra semana de vuelta sí tiene trabajo, ¿sí? Entonces el tiempo varía bastante y por supuesto que esa persona que no tiene, si no consigue changas, va a cobrar mucha menos plata, entonces va a estar muy peor posicionado, capaz que no llegue a pagar su monotributo, etcétera. En cambio, también en la clase obrera tenemos, por el caso típico de los petroleros, que trabajan muchísimas horas, que tienen un sistema de francos, pero que cuando ellos están trabajando, sobre todo los primeros escalafones, pueden trabajar 15 días seguidos, donde están todo el día, por más que duerman, están trabajando porque están en el lugar de trabajo. Y otros días tienen de franco. Pero existen esas diferencias. Por esa diferencia es que por ahí los trabajadores del petróleo ganan un salario mucho más alto.
Y bueno, y ahí está la otra cuestión de los salarios. Hay trabajos manuales que implican un salario más alto y otros más bajo. Eh, Alturas y están expuestos a químicos o todos esos riesgos, ¿sí? Eh, los camioneros y los accidentes de tránsito, los camioneros son de la clase obrera, es un trabajo manual también. Y la seguridad también en el sentido de si tienen una cobertura de un sindicato, si hay gente que los represente y que luche por sus derechos, si ese sindicato tiene una obra social que funcione. eh, Eso sería la seguridad a la que nos referimos. Eh, y también la estabilidad de ese trabajo que eh, por ejemplo, el petróleo, si se supone que alguien entra al petróleo, es probable que si hace todo bien, va a seguir teniendo ese trabajo, pero como el petróleo a veces es más caro, es más bajo, hay políticas que van y vienen con respecto a esa sustancia, es un trabajo que tiene sus inestabilidades. Otra persona como, no sé, un jardinero que por ahí para algunos puede ser un gasto superfluo, si tengo que recortar algo porque me estoy quedando sin plata, alguien de clase media, ¿no? No le pido al jardinero que venga y me ahorro. La flexibilización laboral que se viene implementando desde los 90 en Argentina implicó que, por ejemplo, las empresas puedan despedir con mayor facilidad a la gente. Esto de los contratos a prueba, los contratos por 3 meses, todo ese sistema, esto de que los trabajadores se hagan monotributistas, todo eso implica una flexibilización laboral, porque los vuelve más prescindibles. Si la economía no los necesita, los puede despedir más fácilmente. Eso es lo que se implementó a partir de los 90 eh, con el neoliberalismo, que flexibiliza las relaciones económicas. Bueno, de sindicalización hablamos un poquito. Hay algunos sectores de trabajadores que están más sindicalizados y otros muchos menos. Ustedes saben que el gremio de los camioneros, por ejemplo, es un poco ese sindicato, que sigue existiendo igual. Eh, el sindicato de los estatales también es muy importante ahora, mucho más que antes. Eh, y bueno, y hay otros sindicatos que no tienen mucho poder de, por ejemplo, pienso en el sindicato de los trabajadores de comercio. Es un sindicato que nunca se suma a una marcha. Los trabajadores de comercio nunca, que hasta donde yo sé, no participan mucho de la lucha obrera, digamos. Bueno, bueno, esto del género lo hablábamos antes, ¿sí? Que hay ciertas tareas que parecería que son exclusivas para las mujeres y ciertas que son exclusivas para los hombres. Eso incluso en el petróleo, que parece algo como medio muy de hombres, incluso, o sea, yo me especializo en estudiar eso y eso está
eh, que hay cajeros de supermercado hombres cuando antes era como exclusivamente mujeres. Em, Bien, porque las cajeras también sería un trabajo más o menos, está ahí muy en el borde, pero sería casi un trabajo manual. Em, y la raza, les habla el texto, que la raza es un tema del que no se habla mucho en Argentina porque parecería no ser un problema. Como que nuestros problemas sociales tienen más que ver directamente con la pobreza o la clase obrera en su conjunto. Pero hay otros países donde no casualmente los que trabajan, los que pertenecen a esta clase obrera son todos de un color oscuro de piel y los que están en la clase media son todos blancos o más claritos. Eh, y se dan estas divisiones. Y yo creo que algo de eso pasa acá también en Argentina, pero no se habla mucho de eso. Como que o eh, afrodescendientes, que son negros, entre comillas. Eh, y realmente yo fui una vez a Nueva York, por ejemplo, y todas las personas que atendían en los negocios eran de algún color, sobre todo de los negocios más horribles como los McDonald's y eso. Y era bastante impresionante eso. Cómo está dividido racialmente los que trabajan y los que, perdón, los que pertenecen a la clase obrera que tienen trabajos manuales. Bueno, Ari me pregunta sobre la estratificación económica y no económica. Eso estaba unas filminas atrás, en Weber, ¿sí? Entonces, estratificación, yo les había dicho que viene de estratos y que es una metáfora
geológica. Los estratos de la Tierra son esas capitas que vemos cuando se corta un cerro. Entonces, se usa esa imagen para hablar de lo social. ¿Qué divisiones tiene lo social? Porque además son divisiones que, si bien son objetivas, esto que dice acá arriba no lo están viendo. Cuando citamos a Marx, son divisiones objetivas que están presentes en la sociedad, en todas las sociedades modernas, digamos, porque hay comunidades que todavía no entraron en esto, pero que, si bien es objetiva, yo no la puedo ver con los ojos directamente. No es que hay, no sé, unas líneas, unos muros que nos dividen. A veces se construyen muros para objetivar esa diferencia, pero es objetivo porque si uno lo estudia con instrumentos matemáticos, puede medir esto que estamos viendo, ¿sí? Cuando decimos que hay un 1%, aunque sea aproximado en este caso, pero yo puedo establecer cuál porcentaje en Argentina pertenece a la clase alta, a la clase media y demás, ¿sí? Siempre que se presentan estadísticas en la televisión, son más o menos objetivas, sobre todo si es un relevamiento del INDEC, que es la agencia oficial de estadísticas del Estado. Entonces, Weber, sí, ese autor del que ustedes completaron algunos datos en el cuadro del primer práctico, del que vimos muy por arriba una definición de Estado también, va a hablar también de las diferencias sociales, de las clases sociales, y va a decir que por un lado están las diferencias económicas, las estratificaciones económicas, que es básicamente las que estamos viendo nosotros, de las que hablé recién, antes de cortar, son esas, ¿sí? Pero dentro de esas diferencias económicas, que para Marx son directamente la relación que tienen con la propiedad, por un lado están los que tienen todas las propiedades, los propietarios de los medios de producción, que serían los burgueses, los capitalistas, los industriales, y por el otro están los que no tienen esas propiedades, que solo tienen su fuerza de trabajo, que serían el proletariado, los trabajadores, la clase obrera. Pero lo que dice Weber es que hay otra diferencia económica, que es el acceso a la educación. Por eso ponemos los conocimientos, la cualificación, las credenciales serían los títulos. El título de técnico, el título de la secundaria, el título de grado universitario, de posgrado, esos son las credenciales. Y esa formación implica una inversión económica. Entonces, si yo tengo hasta